tardes y bienvenidos a esta conferencia que se enmarca dentro de la política de apoyo de la Universidad de Burgos a la realización de jornadas, de seminarios y de conferencias de máximo interés. Y es un orgullo y un honor poder compartir con todos vosotros esta tarde a José María Gay de Liébana, que me acompaña a la izquierda y que le presentará enseguida Luis Castrillo, catedrático de Contabilidad de la Universidad de Burgos, amigo y compañero en las artes de docencia y de contabilidad. A la derecha me acompaña Rafael Barbero, don Rafael Barbero, él es el director de la Fundación Caja de Burgos. Esta actividad, como muchas de las que realizamos en la universidad, pues se realizan gracias al patrocinio y a la colaboración en su momento de Caja de Burgos y hoy de Fundación de Caja de Burgos, que ha recogido ese testigo de apoyo y colaboración a la universidad. Por tanto, Rafael, Rosa, la directora de la obra social, que se encuentra en las primeras filas, muchísimas gracias, porque creo que era Quevedo el que decía, ¿no?, que el agradecimiento es la parte principal del hombre de bien y por tanto hoy corresponde una manifestación pública de gratitud pues, a las empresas como Fundación Caja de Burgos, que colabora habitualmente con la universidad y que lo sigue haciendo. El lunes, creo recordar, que tendremos una rueda de prensa para presentar el 20 aniversario de la Universidad de Burgos y ahí volverá a estar otra vez la Fundación Caja de Burgos para apoyar multitud de iniciativas con la Universidad de Burgos. Aquí el artista y el protagonista y el que tiene el conocimiento es don José María Gay de Liébana. Y por tanto, primero quiero agradecerle que en su apretadísima agenda haya hecho un hueco para poder estar hoy con nosotros en esta Universidad de Burgos, que yo sé que él quiere mucho y que realmente lo va a demostrar a continuación, porque sin duda alguna es la referencia no solo nacional sino mundial en el tema de las finanzas y de la economía del fútbol. Pero quien mejor le conoce, como decía antes, es Luis Castrillo, que es el que le va a presentar. Luis, cuando quieras. Muy buenas tardes. Voy a ser tremendamente breve, solamente agradecer a José María el esfuerzo que ha hecho por estar aquí con nosotros esta tarde. Amigo ya de hace muchos años, porque creo que uno va cumpliendo, ¿no? Y ahora cuando hablaba José Luis de esto de los 20 años, yo me acordaba de un cierto cantante argentino, que decía que eso de los 20 años no es nada. Para la mayoría de los que están aquí no, pero para los que estamos, algunos de los que estamos aquí encima, estamos aquí arriba en el estado, 20 años son mucho. Y yo a José María yo creo que le conocí pues hace ya bastante, algo más de 20 años, en un hotel en Barcelona, en el hotel el Rey Juan Carlos. Y la verdad es que descubrí a un compañero, ellos organizaban unas jornadas que solemos tener cada 2 años de profesores universitarios de contabilidad, y yo decía, pero ¿qué pasa aquí? Que uno se queda solo y todo el mundo que está en las ponencias, en las comunicaciones, se va corriendo detrás de un señor que yo no sabía quién era en ese momento, y en el hotel, que había 5 o 6 salas al mismo tiempo, José María Gay iba en una sala y hablaba en aquellos momentos, en los años 94, 95 más o menos, hablaba del valor razonable y explicaba lo que era el valor razonable con algo que le caracteriza. Es decir, José María se caracteriza por algo es que se le entiende. Es decir, podemos estar de acuerdo en lo que dice o lo que no, lo que no dice. Yo creo que ha sido, y en los medios de comunicación y mucha gente que está aquí ha venido hoy. ¿Por qué? Porque José María ha abierto como una nueva faceta dentro de lo que es la comunicación, sobre todo en temas económicos, y es que se le entiende. Es decir, hasta hace poco tiempo pues uno escuchaba a un economista hablar en la televisión y el problema es que para el público en general, de acuerdo lo que decían estos economistas, cosas seguramente con mucho fundamento, pero decían de manera tan complicada que al público en general, pues lo que era la inflación, la deflación, cosas de las que habla José María casi todos los días en los medios de comunicación, fundamentalmente de lo que le conocéis casi todos desde la sexta, los viernes por la noche, ¿no? Los sábados por la noche, pero José María pues ya tenía un programa en Intereconomía desde hace bastante tiempo. Bueno, José María Gay es un barcelonés, pues de ya una edad como la que casi todos los que estábamos en ese momento, un chaval, ¿no? Y que tiene una amplia experiencia no solamente en el ámbito docente, sino lo que es muy importante desde mi punto de vista, trabajando en una facultad de económicas, procede de la antigua escuela de empresariales también de Barcelona. Él tiene una gran relación con el mundo empresarial. Y eso luego, lógicamente, eso se transmite, ¿no? en sus conferencias, en sus charlas, en sus clases. Gran comunicador, insisto, es un hombre, un apasionado del fútbol y de todo lo que hace.
Es decir, hoy cuando lo veis en la televisión, creo que lo que demuestra es eso, la pasión que tiene por su profesión, que es la economía. Pero iba a hablar de fútbol y de economía, y es un apasionado también del fútbol, como otros muchos, ¿no? Que también lo somos. Es un perico, no sé por qué, la verdad no puedo entender que viviendo en Barcelona y siendo catalán no sea perico, yo sería de Barcelona, yo creo que muchos de los que están aquí pues no lo son, es una rareza que tienes, ¿no? Pero bueno, hay que admitir que la gente pues tenga estas rarezas, ¿no? Y es un gran conocedor, es un gran conocedor del fútbol, de las finanzas, un estudioso, estoy seguro que nos va a sorprender con cantidad de datos. Hoy habla de fútbol, pero insisto, mañana podríamos invitarle y hablar de cualquier otro tema, y seguro que saldremos de aquí encantados, porque lo que sí que os aseguro es que lo vais a pasar bien, que lo que diga lo vamos a entender todos, y que al final saldremos pues contentos, con una sonrisa en la boca, eso seguro. José María, muchísimas gracias. Deciros que por motivos, este es un hombre, como insisto, súper ocupado, es decir, de aquí sale corriendo hacia Bilbao, porque esta noche interviene en la ETV en un programa de debate también, mañana por la mañana tiene otra serie de datos en Bilbao, de allí volará para Barcelona, porque por la Barcelona también tiene alguna cosa. Sí. Recientemente también, quería decirlo, José María es doctor en Derecho y en Economía, y recientemente ha sido nombrado miembro de la Real, no sé si es Real, no, de la Academia, Real Academia de Doctores de Cataluña. Es así, ¿no? Y nada, muchísimas gracias. Insisto, que disfrutemos, seguro que sí, de una hora de conferencia, de 40 minutos o 45, y luego espero que podamos tener un pequeño coloquio en el cual cada uno podrá expresar. Bajamos abajo. Solo dos cosas, el micrófono y el... ¿Funciona así? ¿Escucháis? ¿Funciona? Sí. O el micrófono igual necesita el on, ¿no? Está el on. Entonces allí ya es un tema de sonido, y aquí... Ah. Y acá ya está esto. Ya está, bravo. Y aquí el... No, ya lo he probado esto, sí. ¿Y el micro? Está encendido. ¿Uno? ¿Ahora? ¿Uno? Sí, hombre, bravo. Bueno, yo en primer lugar, gracias por estas presentaciones que no me las merezco. Es decir, que después de esta presentación, igual uno dice, bueno, oye, a ver aquí, que esto va a ser impresionante, que realmente acaba siendo un desastre. Por tanto, cuidado con las expectativas, que nadie se crea que van a ser aquí, pueden ser muy altas y luego la realidad puede ser muy baja. Yo agradezco de verdad a la Universidad de Burgos esta invitación, encantado de la vida de venir. A veces los problemas son digamos, la vehiculización, cómo va, pero estoy encantado de la vida y contento y muy feliz. Entonces, me encanta esta universidad y además me encanta el campus, me encanta lo que sería el ambiente que se respira aquí, que en las grandes ciudades a veces no lo tenemos. Por tanto, les envidio porque aquí uno realmente se dedicaría en cuerpo y alma pues al estudio, a profundizar y a la mística universitaria. Pero bueno, yo no venía a hablar de mística universitaria, sino de algo muy pedestre como es el fútbol. Por tanto, vamos a pasar revista. Les digo varias cosas para que se hagan una composición de lugar. Yo de momento voy a presentarles todo lo que sería análisis económico-financiero, pero para que todos lo entiendan, porque el fútbol no solo son 11 tíos detrás de 11 tíos pegándole patadas al balón o haciéndole falta a otro, sino que realmente requiere también estudiarlo desde distintos ángulos. Por ejemplo, yo les voy a decir que no hay ningún sector en los últimos 50 años que haya evolucionado en cuanto a la, digamos, capacidad y creatividad e innovación de ingresos como el fútbol. No hay ningún otro sector. O sea, mírenlo por donde lo miren, porque hace 50 años en el fútbol los ingresos que había era igual el marcador simultáneo dardo y ya está. Y a día de hoy vean que incluso tenemos la U televisiva, que imagino que todos saben la U televisiva, que es aquello que va apareciendo, y además con cierto dinamismo, y además hay patrocinadores, y además hay incluso el coche que igual sale en la media parte al estadio y que se vuelve a meter. Por lo tanto, quiere decir que hay innovación. El fútbol, desde la perspectiva jurídica, es seguramente uno de los sectores que más ha evolucionado, porque ahí confluye todo, el derecho tributario, ahí confluye el derecho mercantil, ahí confluye el derecho
civil, ahí concluye el derecho laboral. Desde el punto de vista de la psicología y sociología, no hay ningún sector que sea más rico que este. Es decir, yo soy un perico, pero salvado, soy un perico salvado, pero yo ayer pasé mis momentos de tensión, de máxima tensión, eran momentos de nerviosismo compartidos con parte de la gente de Osasuna, momentos en los que cada uno se va haciendo la película mental y en donde ves las masas cómo reaccionan en un momento determinado. Pero entonces, el fútbol no solo son 11 contra 11, sino que es mucho más. Entonces yo les voy a hablar de la Liga 2011-2012, luego haré una breve presentación de la Liga 2012-2013 porque todavía hay varios clubes que no han entregado, no han depositado las cuentas anuales. Esta noche estoy en ETV con Javier Tebas y aprovecharé para comentarle a Javier Tebas que hay que darle un poco de celeridad porque si no vamos mal. Y luego, como resulta que esta es una liga que yo creo que es auténticamente cautivadora, puede ser que el sábado la gane el Barça al Atlético de Madrid, puede ser, o puede ser que el Atlético de Madrid le gane la liga al Barça, puede ser. Pero si el Barça ganara la Liga, resulta que la final de la Champions están disputando el Real Madrid y el Atlético de Madrid, con lo cual quiere decir que esto nos da una potencia del fútbol español. Y además, el Sevilla juega la final de la Europa League en el campo de la Juve con el Benfica. Por tanto, quiere decir que en definitiva no hay ningún sector en el que seamos más importantes que en el fútbol, salvo en el tenis con Rafa Nadal en forma. Por tanto, lo digo más que nada para ustedes de importancia, porque podría hablar de otros sectores de aquí, pero en definitiva acabaríamos llorando. Por tanto, en este caso, vamos a dejar lo que merece. Esto es cómo acabó la clasificación en la Liga 2011-2012. Fue la Liga de los 100 puntos. Fue la Liga que ganó el Real Madrid, segundo el Barça. Normalmente en la Liga siempre es lo mismo, gana el Real Madrid o gana el Barça y queda segundo el Barça o el Real Madrid. Este año le hemos de agradecer mucho al Atlético de Madrid porque ha demostrado que se rompe la bipolaridad. Y no saben ustedes las consecuencias económicas que esto puede entrañar, porque a partir de ahora se abre la Liga. Es una liga bipolar que ahora vamos a ver, en donde la gente habla de los derechos de televisión. Lo menos importante son los derechos de televisión. Lo más importante es ver cómo está concentrado el poder económico en dos clubes y los demás no pueden aspirar a nada. Y el Cholo Simeone y Diego Costa y Enrique Cerezo han demostrado que también hay vida para los que realmente no son los grandes. Es una liga en donde el Valencia quedó tercero, ahora vamos a repasar los puntos, y en donde accidentalmente, y creo que sin ninguna razón, el Español quedó en 14ª posición, que no es justo porque realmente tendría que estar, digamos, mucho más arriba. Descendieron Villarreal, Sporting de Gijón y Racing de Santander, pero fíjense bien que esta liga es una liga totalmente desequilibrada. El Madrid consiguió los 100 puntos, primera vez, el Barça del fallecido Tito Vilanova consiguió los 100 puntos la pasada temporada, pero a mí lo que menos me importa es el Barça y el Madrid. Lo que más me importa es ver que el Valencia quedó a 61 puntos, quedó con 61 puntos a 39 puntos, que redondeando son 40 puntos. Por tanto, una liga en la que el primero le saca 40 puntos, que es prácticamente toda otra liga, al tercero es una liga desigual. Por tanto, quiere decir que es una liga que realmente no tiene sentido. Luego vino el Málaga con 58, el Atlético de Madrid 56, el Levante 55 y, como podemos ver, tres clubes que bajaron. El Villarreal, por aquí en las carambolas, el Villarreal fue de carambola en carambola. Eso es lo que yo ayer estaba pensando hasta las 8 de la tarde, es decir, iba viendo la película del Villarreal, entrenado por Miguel Ángel Lotina, y pensaba, ay Dios mío, que no haya ningún rebote, porque vamos directamente. Luego el Sporting de Gijón y el Racing de Santander cayeron por unas debilidades que ahora tendremos oportunidad de ver desde el punto de vista económico y financiero. La Liga de las Estrellas tiene unos activos totales, por tanto lo que sería la inversión total. Y ahora fíjense bien que este es un balance para que todo el mundo lo entienda. A la izquierda y en color azul el activo es lo que se tiene, y a la derecha en rojo lo que se debe. Por tanto se le llama pasivo o se le llama deuda o como quieran llamarle. Y luego acá en un color crema está lo que no se debe, que sería el patrimonio neto, por tanto serían los recursos propios. Fíjense bien que yo creo que salta a la vista que aquí hay mucho que se tiene, pero mucho que se debe. Por tanto, cuando uno tiene mucho, pero debe mucho, por tanto está un poco así, ¿de acuerdo? Por tanto, de lo que se trata que es, en esta vida, de lo que se trata es de tener mucho y de financiarte mucho a través de recursos propios y que la deuda sea lo menor posible. Entonces, claro, para esto, ¿qué quiere decir? Que tienes que capitalizarte. Lo que tienes que hacer es trabajar con poca deuda, porque si no eres dependiente de la deuda, y si tú eres dependiente de la deuda, manda la deuda. Y si manda la deuda, mandan los acreedores. Por tanto, tú en el momento que ves entrar a alguien por la puerta, igual te asustas,
te preocupas, te pones nervioso. ¿Ya me has visto que yo me ponga nervioso? No, ¿verdad? Claro, mi secreto es decir, a ver, tú tienes muchos recursos propios, ¿no? ¿Y cómo es que estás tan capitalizado? Porque yo he ganado porque he gastado menos de lo que he ingresado. Este es el secreto para realmente tener unos números saneados. O bien el otro, en este caso fue la decisión que yo tomé, porque tuve la gran suerte de casarme con una mujer que tiene mucho dinero. Esto es muy importante y ustedes tienen que mirar aquí un marido que esto es crucial en esta vida, porque si no ya está, ¿eh? El amor es mucho amor, pero hombre, el amor siempre es más agradecido si hay dinero. Bueno, desde aquí, en definitiva, lo que podemos ver es que hay unas inversiones de 3.673 millones de euros, que es el total que los clubes de primera división, los 20, han hecho. Y la pregunta es, ¿cómo han financiado esto? Pues han financiado fundamentalmente con deuda, 3.305 millones de euros, y con patrimonio neto, 368. Cuando nos hables luego, antes de acabar de la Liga 2012-2013, los números, ¿cómo serán? Prácticamente iguales, es decir, no hay ningún cambio sustancial, por tanto, creo que vale la pena ver cómo ha sido el guión del penúltimo año. Y aquí está club por club, y cuando digo club por club, estarían todos, estaría desde el Real Madrid hasta, como pueden ver, el Racing de Santander. Y me gustaría que ustedes se fijen en algunos detalles que yo voy a destacar bajo un poco este micro para que no... en algunos detalles que yo voy a destacar, que sería, en primer lugar, la posición de patrimonio neto del Real Madrid y el total de activo del Real Madrid. Fíjense bien que el Real Madrid, por decirlo de esta manera, no es este mundo. En esta liga, que es la Liga de las Estrellas, compite el Real Madrid con 865 millones de euros frente al Rayo Vallecano con 27,7 millones de euros. Por tanto, la pregunta es si esto es, digamos, un encuentro equitativo. Fíjense bien que el Barcelona, 451 millones de euros, compite con el Racing de Santander con 20 millones de euros de activo. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que aquí hay una desproporción tremenda. Sin embargo, observen un pequeño detalle, y es que el Barcelona no es el segundo club que tenga más activos, sino que el segundo club que tiene más activos es el Atlético de Madrid, que juega la final de la Champions con el Real Madrid. Y luego, después viene el Valencia con 460 millones de euros, pero el activo no significa necesariamente una potencia de generación de recursos. Lo digo porque el Valencia, la gran inversión que tiene es un estadio que es, en definitiva, un esqueleto que está ahí en el centro de Valencia y que necesita acabarse de una vez para generar ingresos y tener un estadio que les sirva de referencia, como por ejemplo podría ser el caso del Arsenal con el Emirates Stadium. Por tanto, esta es una apuesta muy importante para generar ingresos. Vean luego el Málaga las cuentas son de la temporada anterior, 2010-2011, cuando hay un club que es propiedad de un jeque de estos, normalmente hay un oscurantismo. Cuando ustedes vean que hay oscurantismo, que no hay transparencia en las cuentas, ya no se fíen, no se fíen, la UEFA no se fió, y por eso Michel Platini dijo fuera, el Málaga no va a competir en Europa, y entonces el amigo Pellegrini dice, bueno, pues mira, cojo las maletas y me voy como inmigrante, se va a la Premier League, se va a Manchester, y ya un año que lleva y ha ganado la Premier, pero ahora me parece que el Manchester City va a tener también algún problemilla. El Levante, en definitiva el Osasuna, 84 millones de euros, y por ejemplo el Español con 221 millones de euros, tal y como pueden ver, tiene más inversión que clubes de su mismo nivel, esencialmente por el estadio de Cornellà el Prat, que si no lo conocen yo les diría que vale la pena ir a Barcelona para visitar el estadio de Cornellà el Prat. Es una joya arquitectónica, seguramente el estadio que tiene las mejores visualizaciones desde cualquier ángulo. Es decir, esto ni en el Bernabéu, ni en el Camp Nou, ni en el Plantío, ni nada. Bueno, parte del activo, vemos aquí lo que hay, yo se lo voy indicando, ustedes ya acabarán de analizarlo, pero quiero que vean un pequeño detalle. Acá está la deuda total de todos los clubes y tal y como pueden observar, aquí tenemos un problema, que hay clubes como el Barcelona al acabar la temporada 2011-2012 que debía más de lo que tenía. Por tanto, quiere decir que el Barcelona estaba en quiebra. Y hay clubes como el Racing de Santander, que tiene 20 millones y medio de activo, pero debe 48 millones, con lo cual quiere decir que está en quiebra.
Pero hay quiebras y quiebras. Es decir, una cosa es que técnicamente yo me encuentro en una situación de insolvencia, que debo más de lo que tengo, pero sin embargo yo tengo un potencial y una energía para generar ingresos y para generar excedentes y beneficios que es enorme. Caso del FC Barcelona, que hoy ya ha salido de esta situación. Mientras que en cambio otros clubes como el Sporting de Gijón, el Racing de Santander, el mismo Zaragoza, del Rayo Vallecano hablaré luego, son clubes que no tienen lo que sería esta energía, ese músculo deportivo, económico, futbolístico, y por tanto lo que acaba ocurriendo que entran en una situación de trance. Es decir, es para mí imperdonable que la final de la Champions la jueguen el Real Madrid y el Atlético de Madrid en medio de la opulencia, la exuberancia, el Barça fiche al uno, el Madrid fiche al otro, y que mientras tanto el Racing de Santander, pobrecito, esté donde está, con un espectáculo que dio la vuelta al mundo, en definitiva, de lo que serían las miserias del fútbol español. Fíjense bien el Rayo Vallecano también, la situación que tiene el Rayo Vallecano, pero estos números van cambiando como consecuencia de lo que serían situaciones concursales. Llamo la atención sobre los números rojos, porque los números rojos me indican que el Barça estaba en quiebra, el Málaga en quiebra, el Athletic Club en quiebra, la Real Sociedad en quiebra, el Betis en quiebra, el Rayo Vallecano en quiebra, el Zaragoza en quiebra, el Sporting de Gijón en quiebra y el Racing de Santander en quiebra. Entonces nosotros no podemos ser campeones del mundo, no podemos tener clubes que disputen la final de la Champions y ser el club o la liga del mundo que tenga más clubes en quiebra. Por tanto, voy a decir que esto hay que arreglarlo. Y al día de hoy creo que se están poniendo los mecanismos en marcha para arreglarlo. Fíjense que el problema de la Liga de las Estrellas no es en concreto de la temporada 2011-2012. El problema de la Liga de las Estrellas arranca ya cuando ya empieza a sistematizar el estudio, que es el 2006-2007, que como pueden ver tiene acá una situación de demasiada deuda. Y esta demasiada deuda, vale, esto va, sí, me oye bien, de acuerdo, es que a veces igual yo no lo oigo bien. Esta demasiada deuda implica que hay poco patrimonio neto y como pueden ver, en la temporada siguiente la liga crece, pero el crecimiento lo está financiando a través de crecer la deuda. Y esta situación la va manteniendo hasta que finalmente en la temporada 2011-2012 la deuda total baja. Yo creo que la Liga y el fútbol español es víctima de dos crisis. Primero, de su propia crisis, como tenemos oportunidad de ver, y en segundo lugar, de la crisis generalizada. Por tanto, en el fútbol es más difícil salir porque yo ya era un sector en crisis. Era un sector en crisis porque había invertido precios desorbitados y tenía una deuda que evidentemente era desorbitada porque cuando inviertes a precios desorbitados tienes una deuda desorbitada. Por ejemplo, un vecino mío se compró el piso por 1 millón y pico de euros, yo dije, este tío está chalado, está chalado y tal, y ahora yo se lo compraré por 300.000 euros, ¿de acuerdo? Claro, yo cuando veo que alguien hace esta inversión, digo, pues tranquilo que esto será mío, pero claro, yo tengo que va con todo grupo de detalles y tal, y ahora pues mira, ya la semana que viene ya firmamos, porque claro, me decían, no, hombre, 500.000, digo, hombre, yo mire, como mucho le doy 300.000 cash, pero si no le va bien, me voy, y él está, no, tal cual, ¿y cómo lo tiene? Digo, mire, lo llevo ahí en este maletín, hombre, y con el notario que es dinero blanco, lo que pasa es que a mí no me gusta esto, llevarlo en una tarjeta de crédito, porque luego cuando me hagan el cargo, ¿saben? Me va a doler. Bueno, acá fundamentalmente yo creo que hay un problema, que es la baja capitalización, y hay una ventaja que es que esto ha mejorado, pero es que esto ha mejorado por una razón. Ha mejorado porque el Barça cada vez tiene menos patrimonio neto negativo, por tanto ha ido arreglando los números, y ha mejorado como consecuencia de que el Villarreal, que tenía 1 millón de euros solo de fondos propios, la familia Roche hizo una ampliación de capital con cargo a préstamos participativos y el aumento de capital prácticamente se cifró en 100 millones de euros. Pero luego también ha mejorado como consecuencia de las quitas de los concursos de acreedores. Es decir, se ha presentado concurso de acreedores y entonces viene lo que sería la quita y espera. Pues por ejemplo, luego lo veremos, porque al ver las cuentas de resultados queda muy claro, por ejemplo, el Zaragoza solo tiene menos 2,9, el Sporting de Gijón menos 13,7 o, por ejemplo, el Mallorca tiene patrimonio neto positivo y esto viene de resultas de lo que es la quita en el concurso de acreedores. Por tanto, situación del fútbol español realmente de mucho endeudamiento. Pero ahora voy a ver lo que sería esa dimensión del fútbol que es interesante. Por ejemplo, la inversión total, es decir, los 3.673 millones de euros de activos, fundamentalmente hay 4 clubes que están copando el 60%, que son
El Madrid, vean que el Madrid juega otra liga, el Atlético de Madrid, el Valencia y el Barça, por este orden. Y luego vienen otros clubes como el Málaga, Levantes, Mallorca, etc. Por tanto, como podemos ver acá, el 60% de lo que sería la inversión se concentra en 4 clubes. Voy a ir más allí. La parte de financiación, tal y como pueden ver, el club que tiene más recursos financieros, más deuda en definitiva, sería el Real Madrid con el 18%. Luego vendría el Atlético de Madrid 16%, el Barça 14% y el Valencia 12%. Los otros vean que son protagonistas más bien secundarios de lo que sería este gran match futbolístico. Me voy ahora al balance de comprobación. El balance de comprobación lo que hace es desglosar los activos en el activo no corriente, que es el activo fijo, y el activo corriente, que es el activo que corre, que es el activo que circula, también llamado circulante. Fíjense bien que en el activo no corriente, en el activo fijo, lo que tenemos ahí sería, en primer lugar, lo que no se mueve, que es el estadio, ¿de acuerdo? Por tanto, en la medida que yo tenga una inversión fuerte en el estadio está aquí. Por ejemplo, cuando comparamos, esto no lo voy a hacer hoy, pero si lo hacemos otro día, cuando yo hago el análisis de las 5 grandes ligas, comparo la Premier League y todos los clubes de la Premier League con la Serie A, con la Liga EM, con la Bundesliga y con la Liga Española. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál es la distinción que hay entre el fútbol italiano y el fútbol español? Que en el fútbol italiano solo hay un equipo, solo hay un club que tenga estadio propio desde hace un año, que es la Juve con el nuevo estadio que ha construido. Pero todos los demás hay una rivalidad mortal entre ellos, que sería el Inter, por ejemplo, y el Milan, y sin embargo comparten San Siro entre la Lazio y la Roma, y sin embargo comparten el Estadio Olímpico. Por tanto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los clubes lo que no hacen es inmovilizar recursos construyendo un estadio. Por tanto, liberan estos recursos. Al liberar este dinero, que yo no tengo necesidad de hacer la inversión, esto me permite tener más dinero para fichar jugadores. Por eso los clubes italianos son ricos en fichaje de jugadores. Por tanto, acá, dentro de lo que sería el activo no corriente, en los 2.645 millones de euros, esencialmente lo que tenemos sería inmovilizado material, estadio. ¿Qué otro inmovilizado material hay? Recintos deportivos. ¿Qué otro inmovilizado material hay? Las ciudades deportivas. ¿Qué otro inmovilizado hay? Intangible deportivo. La inversión en futbolistas. Y entonces acá viene lo que sería una primera consideración. Si yo ficho a un futbolista, forma parte del activo no corriente, como inmovilizado intangible deportivo. Si yo tengo a un futbolista que no lo ficho, sino que lo hago, resulta que este futbolista no se activa. Por tanto, quiere decir que la contrariedad miente como una bellaca. ¿Por qué miente? Vamos un momento atrás para que ustedes se hagan una idea. Acá, el Madrid tiene activos por 864 millones de euros y el Barça por 451 millones de euros. ¿Cuál es el mejor jugador del mundo de fútbol? ¿Cuál es el mejor jugador del mundo? Messi. Bonano. ¿Quién? Bonano. Bonano, de Barcelona. El portero del Barcelona que compraron una. ¿Quién es? ¿Quién es? Bonano. Bonano, hombre, el portero Bonano. Porterazo, hombre. Pero Bonano ya se retiró, ¿eh? Hombre, coño, tiene que actualizarse. Bonano ya está. No, dígalo, ¿cuál es para usted? ¿Cristiano Ronaldo o Leo Messi? O igual, no sé, igual es John Córdoba del Español. No, dígalo. ¿Cuál cree que es el mejor? Me da igual Messi que Cristiano Ronaldo. ¿Eh? Me da igual porque... Le da igual. Fíjese bien que Ronaldo, el Madrid lo fichó. Y Messi, el Barça lo fabricó. Esta es la diferencia que hay. Es decir, quiere decir que cuando tú comparas el balance del Madrid con el del Barça, ves que hay una desproporción, ves que hay una falta de armonía. ¿Por qué? Porque claro, en el Barça empezamos. Ahora, otro tema son los cambios que pueda haber. En la portería, Víctor Valdés. En el Madrid, Diego López. ¿Qué pasa? Diego López fichado. Víctor Valdés de la cantera. Muy bien, empezamos por el lateral derecho. Lateral derecho en el Barça, ¿quién es? Alves, fichado. Central, Puyi, ahora está lesionado. ¿Qué pasa? De la cantera. En el Madrid, Pepe, 30 millones de euros. En el centro del campo, Xavi Alonso, fichado. Xavi Hernández, de la cantera. ¿Qué pasa? Que entonces, en definitiva, tenemos aquí un problema que la contabilidad está mintiendo, la contabilidad miente en este tema y el otro tema que luego al final diré que por lo tanto ya estamos exigiendo una revisión de cuáles son los criterios contables. Pero claro, aquí fundamentalmente hay dos diferencias. Una, los futbolistas, el último jugador de la cantera que se incorporó en el Real Madrid es Iker Casillas, que era aquel portero que disputaba algunos partidos de la Champions, se lo recordarán, que se casó con una presentadora de televisión y que prácticamente pues ahora
ahora ya se dedica a otros menesteres. Este es el último, digamos, jugador, el gran Iker Casillas, que lo digo en plan de broma, que luego se enfada y me casca, ¿eh? Pero quiero decir que lo que estamos viendo que es que si yo ficho a un futbolista es activo y en cambio un futbolista hecho no es activo. Por lo tanto, aquí hemos de cambiar algo del concepto del intangible. Y luego la otra parte son un poco también las dimensiones. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid. Valdebebas es enorme. Cuando sales de la T4 y hasta que llegas a Madrid, vas mirando a la derecha, vas mirando a la derecha, vas mirando a la derecha, vas mirando a la derecha y solo ves Valdebebas. Cuando sales de Barcelona, dirección Tarragona, y miras a la derecha, hay un momento que ves la ciudad deportiva de Joan Cáncer, pero si no la ves ya está, ya no la has visto, ¿eh? Por lo tanto, quiere decir que hay lo que sería la mesura de la inversión. Y la pregunta es si realmente vale la pena hacer inversiones desmesuradas o no. Por lo tanto, estas son algunas ideas que yo les planteo. Activo no corriente, que sería el activo vivo, y el activo corriente, que normalmente aquí lo que tenemos sería deudores, inversiones financieras temporales, dinero y existencias. Poca existencia, que la existencia sería la corbata, esa es la de la Universidad de Burgos, pero bravo por la Universidad de Burgos, pero a veces hay la... ¿Están esto grabándolo? No, lo digo para... Sí, y primer plano, por favor, de la Universidad de Burgos, de aquí detrás pone Universidad de Burgos, por tanto aquí. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es el activo corriente, por ejemplo, igual tengo algún stock que son las cosas para vender, que tengo en la tienda o que yo tengo bajo licencia. Por ejemplo, el Barça no tiene nada. El Barça un día llegó a un acuerdo con Nike y dijo, yo me voy a descargar de todo tipo de stock. En cambio, el Real Madrid sí que tiene, por lo tanto, va a depender de cada cual. Pero quiero que vean una cosa. He hablado del patrimonio neto, por tanto, es muy flojito, el 10%, pero lo que hay que ver es que aquí estamos ante lo que es uno de los graves defectos de la economía española. Siempre nos endeudamos mucho y a corto plazo, es decir, esta es una defecación financiera que cometemos año tras año. Vean que acá hay un fondo de maniobra negativo de 1.027 millones de activo corriente, 2.079 de deuda a corto plazo, con lo cual, claro, el corolario de esta situación, ¿cuál es? Concursos de acreedores. ¿Por qué de los 25 concursos de acreedores que se han tramitado de clubes de fútbol, 23 son españoles? Es decir, 25 menos en este caso el Portsmouth de inglés y el Glasgow Rangers escocés. Los demás todos son españoles. ¿Por qué? Porque tenemos una acumulación de deuda a corto plazo. La acumulación de deuda a corto plazo, ¿qué quiere decir? Que ese es un país de optimismo, es un país de optimismo. No pasa nada, hombre, esto vamos a generar ingresos, lo pagamos en un año y tal. Y luego viene la bofetada. Por tanto, lo que hemos de saber es que siempre te tienes que endeudar a largo plazo. Yo, por ejemplo, cuando compré el piso, creía que lo pagaría mi mujer, al final lo pagué yo, pero lo recuperaré. Entonces me compré el piso y pedí una hipoteca. Me dice, hombre, el director de la Caixa me dice, hombre, bueno, Caixa, porque yo no conocía Caja Burgos si no lo hubiera hecho. Más quiere decir el director de la Caixa, dice, bueno, a ver, esta inversión, ¿qué? Hombre, gran inversión para toda la vida y tal. Y, hombre, sí, sí. Dice, ¿cómo lo hacemos lo de la hipoteca? Digo, pues mire, 100 años. Me ha dicho que para toda la vida. Digo, bueno, pues 100 años, que son los que espero vivir. Hombre, no, pero usted ahora ya tiene 40 y tal. Bueno, pues 60 años. Hombre, no me diga tal. Digo, inversión para toda la vida. Digo, lo que yo no voy a hacer es endeudarme a 2 o 3 años, porque yo esto no lo voy a poder pagar. Por tanto, me endeudo a largo plazo. Y al final me endeudé a 20 años. Cuando ya hace 4 años liquidé toda la hipoteca y tal, hombre tal, pero yo ya había dicho cancelación anticipada, nada. ¿Por qué? Porque esto me daba libertad. Yo he quedado bien con la entidad financiera. Lo que yo hubiera quedado mal es, oiga, por favor, a ver si me puede prorrogar. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Endeúdate a largo plazo. Entonces vienen los grandes, los que saben tanto. Bueno, pero es que el coste financiero y tal. Si el coste financiero es lo de menos. Es lo de menos si tienes una cuenta de resultados que te permite absorber un coste financiero. El problema, cuando la gente se suicida, es cuando no tiene dinero para pagar. No porque el coste financiero se coma el resultado de exportación. La gente se suicida cuando no tiene dinero. Por tanto, lo que yo quiero que es estar tranquilo, por tanto, la deuda a largo plazo, pero ser consciente de que la voy a pagar. Y esto es lo que lamentablemente en el fútbol español no ha ocurrido, porque los clubes ya pagaremos, y así nos hemos encontrado con deudas con entidades financieras, deudas con otros clubes y deudas con Hacienda y deudas con la Seguridad Social. Y claro, tuvo que salir el presidente del Bayern de Múnich para decir, hombre, es que los españoles, los clubes de mierda, que no pagan impuestos, que no pagan Hacienda, o brijones que ahora están en la cárcel por defraudar. Bueno, este sería, digamos, un poco el panorama, que es un panorama tenso. Es decir, vean ustedes que la deuda a corto plazo me está castigando, representa el 56,6%. A partir de aquí, ¿qué hay? Cada club. Yo simplemente, para no cansarles,
diría, vean el activo corriente del Madrid, vean la deuda a corto plazo del Madrid. El Madrid está descompensado. El Madrid, si en un momento determinado tiene algún deudor suyo, algún patrocinador, alguna televisión que no le paga, el Real Madrid va a tener un problemón de miedo, al igual que el Barcelona, cosa que estoy harto de repetirles y que ahora parece que están enderezando. No puedo tener 102 millones de euros de activo corriente con una deuda de 317. El Valencia 59 con 369, que es la situación de Bankia, que Bankia también un momento. Es decir, aquí está chalado el deudor que se endeuda de esta manera, pero el acreedor que le da crédito a corto plazo de esta manera también es vil y cruel. ¿Por qué? Porque, hombre, claro, no, es que aquí, por ejemplo, yo creo que en el sector inmobiliario, ustedes lo verían, yo que les explico a mis queridos alumnos, les explico la crisis inmobiliaria, por ejemplo, claro, había problemas ahí de grandes empresas como Martín Zapatesa, que tenían una deuda a corto plazo que era impresionante, con unos activos corrientes que tenían ahí stock inmobiliario de todo tipo, porque había stock inmobiliario que era terreno que había que convertir en producto acabado, y resulta que tenían una deuda con entidades financieras de prácticamente 6.000 millones de euros. La pregunta es cómo las entidades financieras le podían dar deuda menos de un año por 6.000 millones de euros. Es decir, que aquí uno era malo, pero los otros también eran malos. Por tanto, en definitiva, lo que hay que hacer es saber mover bien los hilos del activo corriente y de la deuda a corto plazo. Aquí no se salva nadie. El Atlético de Madrid, 145.292.000. El Osasuna, 37,33. Y el Osasuna, como intenta ser pulcro con sus números e intenta cumplir con lo que son los santos cánones, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está? Pues ayer, lamentablemente, que yo estuve con algunos directivos, están en un momento de, bueno, se espera en lo peor, el desenlace puede ser fatídico, pero bueno, por ejemplo, el Betis, 11 millones, 16 millones. Hombre, no está tan mal el Betis, no, coño, porque viene el concurso de acreedores, claro, que ha hecho, ha reestructurado la deuda. El Zaragoza, 17,26, no está tan mal, viene el concurso de acreedores. El Granada, 11,16, viene el concurso de acreedores. El Villarreal, 171, 136. Hombre, está bien. Oh, ¿quién es el presidente del Villarreal? Roch. ¿Y la familia Roch quiénes son los de Mercadona? Ah, amigo mío, ¿qué pasa? Que saben mover perfectamente los hilos financieros. Bueno, yo acá, en definitiva, lo que quiero que vean también es cómo la deuda a corto plazo siempre ha sido superior al activo corriente. Pero lo que quiero que vean es que esto se ha ido agravando en los últimos años, con lo cual quiere decir que la situación de insolvencia provisional del fútbol español ha ido creciendo, se ha ido disparando en los últimos años, con lo cual esto se traduce en que durante los últimos años no se han mejorado las cosas, sino que ha seguido lo que era la tónica habitual, y así nos hemos encontrado con todo lo que nos hemos encontrado y con tantos fiascos. Estoy hablando de primera división, no bajo a segunda A y ya no caigo en segunda B. Segunda A es inaguantable y en segunda B hay unas tensiones que son auténticamente morrocotudas, y los clubes de segunda B han de ser conscientes de que el fútbol tiene que ser amateur. Es decir, una de las cosas que ahora va a ocurrir será esta reestructuración del fútbol. Aquí está, para los amantes de la contabilidad, porque claro, alguien dice, bueno, ¿y esto cómo lo haces tú? ¿Qué lo haces aquí? Pones el dedo y por donde sopla el viento, ¿no? Y entonces lo hago rascando con mi equipo de gente, rascando, nos tragamos los balances, los ponemos y entonces de alguna forma vemos. Por tanto, cuando yo les digo, fíjense bien la inversión, el gran concepto ¿cuál es? El inmovilizado intangible deportivo, la inversión en jugadores, 952 millones de euros en neto, y en bruto se han hecho inversiones en la Liga Española al día de hoy, pendientes de amortizar, por 1.777 millones de euros en futbolistas. Por tanto, eso quiere decir que es un mercado que está inflado a más no poder. Vean el inmovilizado material, 1.342 millones, la amortización es más baja porque en ese inmovilizado material esencialmente hay construcciones, estadios que se amortizan de una manera más lenta. Vean que esto absorbe 1.023 millones de euros de inmovilizado material. Hay distintos conceptos, también un activo por impuesto diferido con 229 millones de euros, activos no corrientes mantenidos para la venta, un tema muy curioso, Luis, activos no corrientes mantenidos para la venta. Aquí hay desde un terrenito para vender hasta futbolistas que se ponen a la venta. Es decir, cuando yo decido poner a un futbolista a la venta, ese futbolista pasa a ser activo no corriente mantenido para la venta. Por ejemplo, recuerdo que en el Real Madrid, en la temporada, creo que fue en la 2009-2010 o 2010-2011, fue cuando Florentino Pérez decidió prescindir de Robben y de Snyder. Y estos eran activos no corrientes mantenidos para la venta.
era en la 2009-2010. Y al acabar aquella temporada estaban jugando la final de la Champions Robin y Snyder, ¿no? Y entonces yo decía, fíjate qué bien, qué vista en la desinversión. O sea, realmente hay que ser un lince para saber desinvertir. O sea, te sacas unos activos y resulta que estos activos que pones a la venta, al cabo de unos meses están disputando la finalísima de la competición más importante del fútbol mundial. Bueno, otra cuestión. Quiero que sepan leer, ustedes ya lo saben porque aquí tienen profesores de primera línea, por tanto, ¿qué voy a explicarles yo? Pero quiero que sepan interpretar el patrimonio neto, vean que los clubes en total tienen capital, en el caso de que sean sociedades anónimas deportivas o fondo social, en el caso de que sean entidades sin ánimo de lucro, por 541 millones de euros. Pero quiero que vean cuál es la capacidad destructiva del fútbol de forma y manera que acá han generado 467 millones de euros de pérdidas. Es evidente que estás ante lo que sería una infracapitalización, porque el problema es que te has ido descapitalizando. Por tanto, quiere decir que acá los clubes de fútbol solo tienen acá unos fondos propios de 302 millones de euros, aunque el patrimonio neto, gracias a subvenciones, sería de 367 millones de euros. Alguien está viendo socios externos ahora y dice, ¿y qué pintan aquí los socios externos? Esto es que el Real Madrid formula cuentas consolidadas. Es un tema muy curioso porque el Real Madrid es el único caso que yo conozco sobre la faz de la Tierra que presenta cuentas consolidadas, pero no presenta cuentas individuales. Es decir, es una curiosidad que algún día creo que alguien lo tendrá que mirar, incluso el propio auditor, ¿no? Tendría que decir, oiga, mire qué cachondo, aquí les presento las cuentas consolidadas, pero no hay cuentas individuales. Pero no pasa nada, ya saben ustedes que hay, pues en definitiva, quien tiene licencia para todo, por lo tanto no pasa, si esto dice en español, estaríamos todos los socios ya en presidio. Bueno, la deuda a largo plazo, aquí está todo, y entonces ahora ¿qué viene? Para que nadie diga, lo que pasa es que no les voy a cansar con esto, el balance de cada club, todo esto rascado con el Excel, tal, pam, 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 yo lo repaso, lo voy mirando, jefe, tenemos una duda aquí que no sabemos dónde meter esto lo ponemos a caída, y esto lo hago con todos los clubes de las 5 grandes ligas, por lo tanto, me lo trago, ahora ya lo estoy haciendo en español, luego lo haré en inglés, luego lo hago en alemán, luego lo hago en francés y luego lo hago en italiano, no tiene importancia porque en la Liga Española también hay una parte en euskera, hay una parte en catalán, hay una parte en valenciano. Y es claro, dicen, bueno, pues tú muy poliglota no lo eres. No, pero bueno, soy muy leído e instruido. Bien, bueno, dicho todo eso, aquí lo van viendo, acá estaría para cada uno el activo, acá Madrid, Barça, Valencia, Málaga, Atlético de Madrid, luego estaría aquí el patrimonio neto y pasivo de cada club, esto es para tener todo el detalle, por si luego hay alguna pregunta al respecto, y entonces ahora ya voy con lo que serían aspectos que yo creo que son relevantes desde el punto de vista económico-financiero. El inmovilizado deportivo bruto, los 1.777 millones de euros. ¿Quién es el que más inversión ha hecho en futbolistas? El Real Madrid, 33%. ¿Quién viene luego? El Barça con el 16%. Y luego vendrían los otros, el Valencia, el Atlético de Madrid. Pero lo que estamos viendo aquí, ¿qué es? Que prácticamente la mitad de la inversión en futbolistas la hacen dos clubes. Por tanto, ¿esto qué me va a marcar? Me va a marcar la descompensación de la Liga. Inversión bruta antes de amortización. Me voy a la inversión neta, es decir, descontada la amortización. Madrid, Barça, Valencia, Atlético de Madrid, el Málaga, pero claro, ¿el Málaga qué es? El Málaga es el prototipo de la inversión no sostenible. ¿Qué es la inversión no sostenible? Aquella inversión que va a la Grand Dimon, que va ahí, en definitiva, rompiendo corazones, pero que al cabo de un año revienta. Es como aquella novia que todos hemos querido tener, aquel amor que un día surgió y que luego cuando compartimos un fin de semana era maravilloso, pero cuando empezamos a convivir o nos casamos, ¿verdad?, nos dimos cuenta de que era inaguantable. Es decir, siempre hay, por decirlo de esta manera, voy a poner esto más hacia adentro porque si no esto me va tocando aquí. ¿Se oye igual o no? Sí. Es aquello, en definitiva, son los amores, ¿no? Por ejemplo, es la grandeza de compartir un fin de semana de escapada en Venecia. Qué profunda emoción volver a Venecia, que fue la cuna de nuestro amor. Y es maravilloso el Hotel Danieli, lo que son noches románticas. Vas en la góndola, va cantando el gondolero, llegas al hotel, y bueno, el resto se lo pueden imaginar, momentos de efervescencia, y al final, pues, evidentemente te enamoras. Y luego al cabo de los años ves que tu pareja también defeca, y que al baño también huele.
y que alguna vez se olvide tirar la cadena. Y también los lunes por la mañana resulta que todo aquello que eran aquellos amores y amoríos, resulta que como los niños llegan tarde al colegio, hay unos nervios tremendos. Y todo aquello que era aquella fina lencería, luego te das cuenta de que hay dejadez. Es cuando el amor se va. Por eso yo cada día le digo a mi mujer, cada día hemos de intentar enamorarnos y reenamorarnos. Y desde con mi mujer llevamos ya 34 años y cada día nos reenamoramos más, ¿no? Pero esto es mérito mío, porque yo... Esto es lo que hay que hacer. Bueno, todo esto se lo digo, ¿en qué sentido se lo digo? Se lo digo en el tema de la inversión. Es decir, la inversión tiene que ser sostenible como en amor. O sea, hemos de ser conscientes. Voy a hacer la gran inversión. Ayer yo no sabía si había ganado la Liga el Málaga, la Premier League, el Málaga o el Manchester City. Lo digo porque vi a una serie de futbolistas que dije, pero si este estaba en el Málaga, pero si este es el Málaga, parecía que era el Málaga. Por tanto, las inversiones han de ser siempre sostenibles, más vale ir poco a poco que no ir, digamos, en la grandeza. Acá hay el tema de la deuda de los clubes de primera división con administraciones públicas. Yo no les puedo precisar si todo es con Hacienda o también hay una parte con Seguridad Social y hay algo con los ayuntamientos. Lo que sí les puedo decir es que la deuda que tienen los clubes de primera división con las administraciones públicas, la deuda que no se ha pagado son 505 millones de euros. Esto sí que se lo puede decir. Deuda que hay algunos clubes como el Madrid y el Barça que tienen el impacto de las retenciones muy fuerte al acabar la temporada por las primas y los bonus y que liquidan en el mes de julio. Pero en cambio pueden ver que hay algún otro club que tiene alguna deuda, no señalo a nadie, pero hay clubes que tienen alguna deuda que es un poco descompensada. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay el Betis, saltaría en español, no lo comentamos, pero bueno, esto era primera parte. ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? Me van siguiendo, Bien. Ahora entro en lo que son los números económicos, es decir, en lo que se ingresa y en lo que se gasta. Y aquí es muy importante tener muy clara la idea sobre mi actividad económica, ¿cuál es? Mi actividad económica es ser club de fútbol. Ser club de fútbol, ¿qué significa? Generar ingresos y gastar en mi actividad. Pero generar ingresos, ¿cuáles ingresos? Los ingresos derivados de mi actividad económica. ¿Cuáles son los ingresos derivados de mi actividad económica? Lo que es, en definitiva, la explotación que yo desarrollo. Con lo cual, quiero decir que yo dejo de lado lo que sería la desinversión, la venta de futbolistas. Por tanto, quiere decir que esto no tiene nada que ver. Y los gastos de explotación, ¿qué es? Hombre, el gasto de personal, la amortización de jugadores, porque cuando yo ficho a un futbolista lo tengo el coste que repartir a lo largo de los años durante los cuales tengo contrato, y luego vendría lo que serían los demás gastos de explotación. Fíjense bien que aquí hay una pifiada. ¿Cuál es la pifiada? Que tenemos un gasto de explotación mayor que el ingreso de explotación. Y por tanto, ¿qué quiere decir? Que estamos ante un negocio deficitario. ¿Por cuánto? Por 106 millones de euros. Esto es malo, esto es malísimo. Es decir, tú siempre tienes que desarrollar una actividad y con la actividad que tú desarrollas tienes que ganar dinero. Si no ganas dinero, amigo mío, apaga y vamos. Vamos a ver ahora algunos detalles más. Fíjense bien que ahora acá lo que yo tengo sería los ingresos de explotación y los gastos de explotación. El único club que no da el detalle que tendría que dar en las cuentas anuales sería, en este caso, el Levante. Pero como el Levante es muy poco significativo, verán que debo ser yo. El otro día me pasó también en un programa de televisión. No, es mi mujer. Es cariñosa. Me dice, me sigues queriendo igual que el primer día. Es cariñosa. Luego dentro de un rato me enviará el otro, que no, este ya no soy yo. Este ya no soy yo. Me enviará el otro que si la tortilla la quiero muy hecha o poco hecha. Bueno, ¿bien o no? ¿Animado o no? ¿Usted está enamorado o no? ¿Sí? ¿Y bien o no? Pero hay también, ¿no? O sea, el amor, pero... Muy bien. Bueno, entonces acá tenemos lo que serían los ingresos de explotación, en donde, como pueden ver, hay tres grandes componentes. Yo de un lado presento el match day. El match day sería la parte relativa a los socios abonados y luego lo que sería todo el tema del taquillaje. Por tanto, este es un capítulo, tiene que ser un capítulo como muy importante, porque acá, en la medida que la gente vaya al fútbol, el fútbol va a ingresar,
Pero si la gente va al fútbol y esencialmente al fútbol van padres con hijos, quiere decir que el fútbol tiene asegurado el futuro. Esto es lo que pasa en la Bundesliga. ¿Y qué pasa en la Liga de las Estrellas? Que hay padres con pocos hijos y cada vez hay menos padres y cada vez hay menos hijos. Y una de las culpas es de los horarios televisivos, otra de las culpas es de que no se piensa en los chavales y otra culpa es de los precios. Por tanto, quiere decir que estamos matando la gallina de los huevos de oro. Yo hablaba hoy con un periodista del Diario de Burgos y le comentaba un hecho que incluso tuve oportunidad de explicarlo en la televisión de Cataluña, en donde colaboro allí en un programa de deportes que cada mes o cada 15 días, dependiendo, hablo de economía del deporte, y entonces yo recuerdo que miramos en los precios de las entradas en la Champions. Y por ejemplo, el Borussia de Dortmund, Real Madrid, se pudo ver por 14 euros. Por 14 euros en el estadio. El Madrid, Borussia de Dortmund, me parece que era 260 euros la más barata. Entonces, cuidado que vamos mal. Y luego también los estadios tienen que ser cómodos, tienen que ser accesibles. La Bundesliga lo ha hecho muy bien. La Bundesliga era una liga que no tiraba y a partir de los mundiales, aprovechando lo que fue la rehabilitación y adecuación de los estadios, empezaron con una andadura tremenda. Pero como ellos estaban muy escaldados por el tema de Kirch, el grupo Kirch que reventó, que tenía los derechos de televisión del Mundial y de la Bundesliga, y los clubes se quedaron en una situación, digamos, a una vela, entonces ellos dijeron, mira, la televisión es secundaria, y a mí lo que me interesa que es crear afición. Y si yo creo afición, y yo tengo aquí a la gente, los estadios de la Bundesliga están llenos siempre a rebosar, entonces lo que voy a conseguir también es fidelización, voy a tener clientes cautivos, es decir, al día de hoy, la gente, las empresas piensan en el cliente, mira el cliente. Tú lo que tienes que tener es acólitos, es decir, el cliente tiene que formar una secta para entendernos. Es decir, si yo tengo a fieles, los fieles van a estar siempre conmigo. Es decir, el cliente, ¿yo qué le tengo que dar al cliente? Yo le tengo que dar cariño, ¿de acuerdo? Cariño, amor, pasión y tal. Y si el cliente ve esto, el cliente estará conmigo. El cliente se puede cambiar a otro por precio, por determinadas condiciones y tal. Pero si el cliente yo lo tengo cerca y yo lo mimo y yo le doy cariño, ese no es cliente. Para ese es un honor el comprarme a mí o que yo le venda a él. Por lo tanto, quiere decir que tengo que hacer aquí una secta, ¿no? Entonces, esto es lo que ha hecho el fútbol alemán. ¿Qué hace el fútbol español? Maltrata al socio, no sé qué, le hace pagar por aquí, le hace pagar por ahí, y ellos están reventando el negocio. ¿Por qué? Porque han ido, como siempre en España, al cortoplacismo, han ido al dinero de la televisión, y el dinero de la televisión, a la televisión, y no son conscientes de que al final lo importante será aquel club que llene más los estadios porque tendrá más poder de convocatoria y estará abriéndose al mundo. Este es mi mensaje. Luego tienes otra cuestión, que son los ingresos comerciales. Yo, si evidentemente tengo una base muy sólida de socios, ¿esto qué me permite? Esto me permite tener muchos ingresos comerciales. Por tanto, en la Bundesliga, al día de hoy está en camino de los 900 millones de euros, los clubes de la Bundesliga, 900 millones de euros de ingresos comerciales, con lo que es una política de tener una base social muy fuerte y luego tener firmas que sean importantes y de primer nivel. Por lo tanto, fíjense bien que acá tenemos tres fuentes de ingresos. De un lado el match day, de otro lado lo comercial y también la televisión. Pero en la televisión la Liga Española es muy flojita. ¿Por qué es muy flojita la Liga Española? Porque no tenemos centralizados los derechos de televisión. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Madrid, como ahora veremos, negocia, el Barça negocia, el Español negocia, el Atlético de Madrid negocia, y en cambio el fútbol italiano genera 940 millones de euros de ingresos por televisión. La Premier ya no les digo, porque va camino de los 1.800, 1.500, 1.600 millones de euros, pero claro, ¿qué pasa? Que se centralizan los derechos de televisión. Y luego, ¿qué ocurre? Que al centralizar los derechos de televisión, lo que hacemos es que vendemos un paquete que es el de la Liga de las Estrellas. Claro, yo por ejemplo, cuando veo un partido de la Premier, ¿qué veo? Veo el Manchester City con el... No, yo lo que estoy viendo es un partido de la Premier que lo juega el Manchester City. En cambio, en la Liga Española, ¿qué pasa? ¿Vemos un partido de la Liga Española? No, vemos al Barça, vemos al Madrid. Por lo tanto, ahí hay un problema muy importante. Pero fíjense bien que con todo y esto, al margen de que por televisión se pudiera sacar más, aquí hay una descompensación. Es decir, yo lo que no puedo tener es un gasto de personal tan elevado. Estoy aquí, entre jugadores y no jugadores, tengo un gasto de personal de 1.062 millones de euros. Vean que esto me está absorbiendo una parte sustancial de los ingresos. Y luego tengo la amortización de los jugadores. Claro, yo ficho a un jugador, como ficha a jugadores caros, la amortización es cara. Si yo tuviera fútbol base, no tendría amortización de jugadores. Y luego, ¿qué pasa? Que claro, yo por ejemplo he venido tranquilamente en este vuelo que era un jet, prácticamente el de Barcelona a Burgos es un jet. Lo digo porque yo, preocupado
me siente en pasillo y tal, y es que además conocía a la mitad de los pasajeros, éramos 10, pero era un serio, pero de verdad me siente miedo, el piloto casi hablando, ha salido de esto, se sienta a mi lado, digo, va bien el automático, vaya bien porque si no aquí, pero bueno, decía, mira, también Burgos le daría un encanto, ¿no?, a lo que sería mi adiós. Fenomenal, muy bien y tal, pero yo cuando lo que estamos viendo que es un cuadro realmente complicado, es decir, un cuadro en donde normalmente hay pérdida. Fíjense bien que solo el Madrid y el Barça son capaces de ganar dinero, pero también esto nos lleva a lo que sería otra lectura, que es vean la capacidad de generar ingresos del Madrid, 512 millones de euros, y el Barça 483, y vean que el Valencia 121, y vean que el Atlético de Madrid 108, con lo cual, ahora yo les digo las cifras de la pasada temporada. El sábado, en el campo del Barça, el resultado será de 4-1 a favor del Barça. Ya se lo digo ahora. 4-1. Porque el Barça ingresa 483 millones de euros, también la misma cifra en 2012-2013, y el Atlético de Madrid 120 millones de euros. Por tanto, quiere decir, la proporción es de 4-1. Por tanto, si es de 4-1, ¿qué quiere decir? Que el Barça tiene que marcarle 4 goles al Atlético de Madrid. Claro, cuando juega el Barça, por ejemplo, con el Español, vean 483-48, y empatamos o perdemos por 1-0, yo salgo votando, saltos de alegría. ¿Por qué? ¿Cuál sería el resultado? 10-1, y perdemos 0-1. Por tanto, quiere decir que, en definitiva, los números del fútbol van a marcar lo que son los posicionamientos. A partir de aquí, lo que hago es que voy a ir presentando, en definitiva, lo que sería el pastel, y vean acá, yo creo que se ve, cómo el Madrid y el Barça están copando más del 50%, más del 55%, el 55%, perdón, para ser concretos, de los ingresos del fútbol. Esto es la bipolaridad. Y vean que los otros clubes, como el Valencia, el Atlético de Madrid, vean que tienen un pastel, una parte del pastel más pequeña, y los demás batallan por lo que serían las migajas. Este es un juego descompensado. Me voy al tema del match day. Siempre estamos hablando de la televisión, que ahora también voy a hablar. Pero el match day, que sería socios, abonados y taquillaje. ¿Qué pasa cuando vemos las imágenes de un partido del Español? Que el campo de Cornellà, por eso les invito a que vayan, está bastante vacío. ¿Qué pasa? El Bernabéu está lleno. ¿Qué pasa? El Barça está lleno. ¿Qué pasa? Que la gente lo que quiere es, de los equipos de fútbol, la pregunta que decía Luis antes, es que es raro y tal. Pero yo siempre he estado con el débil, con el pobre, con el humillado y tal. En Barcelona lo fácil, y en Cataluña, que es el del Barça. ¿Y por qué no? Porque representa. Lo que es importante es que el Barça gana siempre, y cuando el Barça no gane siempre, al igual que el Madrid, la gente deja de ser. Pero claro, yo soy del Español, ¿por qué? Porque siempre he visto que lo pisan, que lo maltratan, que lo humillan y tal, y me he alineado siempre con el Español y con los modestos. Y cuando el Español perdió con el Mirandés, por ejemplo, pues yo tuve un gran disgusto por mi amistad con el entrenador del Español, con determinados jugadores, por mi vinculación con la entidad en sí, pero al final, lo decía, estoy contento porque el fútbol modesto triunfa y llega a unas semifinales de la Copa. Por tanto, esto es lo bonito, ¿no?, del fútbol ideal. En cambio, aquí, ¿qué estoy viendo? Aquí estoy viendo que aquí esto es una merienda de 2 clubes, y todos los demás aquí con el Madrid. ¿Qué pasa? El Valencia bien, vean aquí, la afición del Valencia 47 millones, también la del Athletic Club, también, pero veamos, el Atlético de Madrid también, que es una afición muy fiel, pero veamos que luego los demás clubes, el Málaga, el Mallorca, el Osasuna, el Getafe, que les voy a decir yo, del Coliseo Alfonso Pérez, un par del Coliseo Alfonso Pérez, que resulta que juega con el Madrid o juega con el Barça, y resulta que hay media aforo lleno, pero es que el Coliseo tiene 14.000 plazas y hay 7.500 tíos, por tanto, ¿qué quiere decir? Que los taquillajes son, digamos, malos. Me voy ahora a lo que sería la otra parte, que serían los ingresos de televisión. Vean que aquí también, prácticamente, entre Madrid y Barça, están copando la mitad, o sea, lo que sería el 48%, y los demás clubes se reparten muy poquito. Pero atención, acá estamos siempre hablando de lo que sería que ellos, la gran descompensación viene por la televisión. No, la gran descompensación no viene por la televisión. Lo que pasa es que hay una cuestión clave. Si yo soy el equipo que más partidos se da por televisión, los patrocinadores comerciales, ¿a quién van a ir?
van a ir al que no sale nunca por televisión, o al que sale a tiempos malos o a deshoras, o van a ir al que en definitiva sería el que siempre sale. Con lo cual, hay una lectura que es que hay muchos patrocinadores que prefieren ser el quinto o sexto patrocinador o séptimo o octavo del Madrid o del Barça que no ser el primero del Valencia. Y entonces el problema que tenemos es, en definitiva, este de aquí. Como pueden ver, el Barça por ingresos de marketing y otros genera más de 206 millones de euros de ingresos, mientras que el Real Madrid 163. El Valencia esa temporada jugó la Champions y lo recordarán sin patrocinador. Y el Villarreal, que luego bajó a segunda, pero esa misma temporada había jugado la Champions sin patrocinador. Los dos únicos clubes que disputaron la Champions League sin patrocinador fueron el Valencia y el Villarreal. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que en definitiva el Madrid y el Barça lo absorben todo. Por ejemplo, el Español, tenemos 15 millones. Bueno, oiga, es una gran gesta que tenemos a Cancún. Bueno, el año que viene yo espero que Javier Aguirre siga y que Héctor Moreno también, porque claro, si no, ya me dirán a quién ponemos, ¿no? Al final, como lo pongamos ahí alguna... Claro, es un problema que tenemos. ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Sí, esto es fácil. Eso es lo mismo que en la economía española. Bueno, ahora acá, ¿qué ha pasado? Que los ingresos por match day han ido aumentando, cierto. Pero los ingresos por televisión han ido aumentando, cierto. Y los ingresos por marketing han ido aumentando, cierto. Muy bien. Pero ahora hay aquí una reflexión. ¿Estos ingresos se van a ir manteniendo? Yo creo que no se van a ir manteniendo, fundamentalmente los del match day, porque cada vez va menos gente a los estadios. Y esto al final se va a notar por fuerza. Muy bien. Voy ahora a otro capítulo. Me voy a un capítulo que sería el tema de los gastos. Aquí están los gastos de personal, la amortización de jugadores y otros gastos. Vamos a verlo particularizado. Tal y como podemos ver, aquí los dos clubes que más gastan son el Madrid y el Barça, que también prácticamente están copando el 50% del gasto total. Dos clubes gastan la mitad de los 1.915 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, esto quiere decir que acá los clubes que son los que tienen más potencial gastador y por tanto de tener potencia futbolística, fíjense, estamos camino de los 1.000 millones de euros. Por tanto, se llevan la parte del león. Si ahora yo entro en los detalles, vean que los gastos de personal en el Madrid y en el Barça son prácticamente iguales. Pero claro, aquí ¿qué ocurre? Que yo tengo banquillo, y ese banquillo es el que me permite ganar títulos. Pero claro, tengo banquillo, pero tengo un coste muy elevado. Fíjense que el Valencia gasta 70 millones y el Atlético de Madrid 73. Tal y como podemos apreciar, hay clubes como el Rayo Vallecano con 13 millones, que es el gasto de personal que es menos de lo que gana un futbolista en el Madrid, uno de los grandes futbolistas en el Madrid o en el Barça. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que acá tenemos un problema también, que se decanta la fuerza humana, por tanto, el capital humano productor de ingresos se decanta hacia el Madrid y al Barcelona. Y me voy a lo que sería la amortización de jugadores. ¿Quién es el que ficha? El que ficha es el que tiene dinero. ¿Quién es el que tiene dinero para fichar el Madrid y el Barça? ¿Cuál es el impacto de la amortización de futbolistas? Mientras que el Madrid, desde Cristiano Ronaldo hasta Di María, pasando, bueno, luego por Bale, y el Barça, bueno, el Barça también es el caso de los fichajes de futbolistas, más vale que no fiche a nadie porque cada vez que ficha la caga. Porque el Barça fichó a que era Zigrinski, ¿se acuerdan de Zigrinski? Nunca más se supo. Lep, alguien se acordará de Lep desapareció el mapa. Luego aquel, el filósofo, Ibrahimovic también, que ahora está por paridad, tiene aquí cada fichaje, y es el padre muy señor mío. Por tanto, a veces yo cuando hablo con el presidente del Barça, que tiene mucha confianza, el actual somos muy amigos, y el anterior también, y el otro, yo les digo, mira, tú no fichéis a nadie, lo digo porque cada vez que ficháis a alguien la cagáis, pero claro, sobre todo porque tenéis entrenadores que son muy buenos, pero coño, pero una tarde, 2 horitas de economía no les sería nada mal, porque claro, estos se meten en un berenjenal porque son futbolistas, pues 76
6 millones de euros y luego resulta que lo tienes que vender a precio de saldo, ¿no? Que es lo que le ha pasado al Barça en algunos casos. Pero claro, como pueden ver, esto es lo que les permite tener un banquillo de primer nivel. Y es claro, como tienes un banquillo de primer nivel, ¿qué haces? Hombre, lo que haces es cuando tienes un futbolista lesionado, pones a otro y no pasa absolutamente nada. Yo, sobre todo para entenderlo, no me fijo en lo que está sobre el terreno de juego. Por ejemplo, sí que me fijo a veces en cuánta inversión hay en futbolistas sobre el terreno de juego, pero sobre todo me fijo en los banquillos, porque en definitiva el banquillo es el activo que no está funcionando, con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Pues que ahí tenemos un problema de culos caros, por decirlo de esta manera, ¿de acuerdo? Bueno, me voy a los otros gastos, también acá lo mismo. ¿Qué pasa? Que mientras que tú ves a los jugadores, por ejemplo, del Rayo Vallecano, como yo los veo en alguna ocasión, y los pobres chavales del Rayo Vallecano van en autocar y todo eso y tal, claro, ves los jets que van saliendo de los jugadores del Barça y del Madrid, con lo cual lo que estás viendo, es que ahí hay un gasto. El papel higiénico, yo no sé si alguien de ustedes ha defecado en alguna ocasión, pero no es lo mismo defecar en el estadio del Rayo Vallecano, por ejemplo, que en el estadio del Madrid. El papel higiénico es tisú distinto, también. Bueno, y acá pueden ver que hay crisis, pero sin embargo, tal y como pueden apreciar, la crisis en el fútbol a nivel de coste laboral se ha ido incrementando. O sea, quiere decir que hay mucha crisis, pero cada vez hemos aumentado más el gasto de personal. Tenemos ahora el tema de las amortizaciones de futbolistas, que también ha aumentado, aunque se ha temperado respecto a 2009-2010, y luego tenemos lo que serían los otros gastos de explotación que también se han ido, digamos, incrementando. Bueno, voy a ir concretando. Lo digo porque acá creo que es interesante el que ustedes vean este gráfico, que yo se lo voy a explicar, o esta tabla. Aquí hay varios aspectos que me gustaría destacar. Aquí está en la primera columna los ingresos, luego los gastos, el resultado de explotación y luego vendría el resultado financiero. El resultado financiero es consecuencia normalmente de la gestión financiera de la empresa, por tanto del dinero que se tiene, del coste de la deuda. Esto confluye, desde mi punto de vista, en lo que es el resultado ordinario, que es el resultado de las actividades ordinarias. Y luego vendría el resultado extraordinario para desembocar en el BAN, beneficiantes de impuestos, y luego tenemos el impuesto sobre sociedades y luego tenemos el beneficio después de impuestos. Y damos atención sobre algunos detalles. En primer lugar, vean ustedes la parte del Madrid, acá, el Madrid ningún problema. Sí que el Madrid tiene para mí un pequeño defecto, que es el resultado financiero de casi 12 millones de euros, le absorbe parte del resultado de explotación. El resultado ordinario es de 10,7 y tiene un resultado extraordinario de 21,7. Este resultado extraordinario de 21,7, alguien puede pensar, hombre, imagino que esto debe ser como consecuencia de la venta de futbolistas. No, no es por la venta de futbolistas. Yo no sé si ustedes saben que el Real Madrid llevó a cabo una operación de permuta. Esta permuta fue una permuta calificada como permuta comercial que, de alguna manera, es una operación un tanto extraña que la Comisión Europea está investigando porque resulta que el Real Madrid cedió, surgió que nadie lo sabía, una deuda que el Ayuntamiento de Madrid tenía con el Real Madrid. Nadie lo sabía, ni el Real Madrid lo sabía, de una cantidad que se ve que eran, no sé si eran 900.000 pesetas del año de la pera, pero que nadie lo sabía. Y entonces, para compensar de esta deuda, el Ayuntamiento de Madrid le dijo al Real Madrid, mira, yo me quedo con una porción de terrenito de las tablas y entonces te doy a cambio media castellana. Y el Real Madrid se quedó media castellana, que es toda la parte delante del Bernabéu. Si esta operación hubiera pasado en Cataluña, al día de hoy ya estarían ahorcados los responsables, habría un linchamiento, pero en Madrid no ha pasado absolutamente nada. Y esta es, digamos, los 21,7 millones de euros vienen como consecuencia de lo que es la permuta comercial. O sea, unos terrenos por otros terrenos, que es permuta comercial, que es una operación un tanto sui generis, que en cualquier caso ya la Comisión Europea la está investigando. A partir de ahí es cuando se pone en marcha una investigación sobre el fútbol europeo. El Barça tiene un resultado financiero encajable, gana casi 50 millones de euros. Fíjense bien que también hay un impacto de no ganar un título a ganarlo. O sea, cuando tú no ganas un título, normalmente tienes, digamos, una ligereza importante
en lo que sería, tienes una descarga en los gastos de personal. De hecho, antes lo hemos visto, Madrid y Barça tienen el mismo gasto de personal, el Madrid con 2 secciones y el Barça con muchas más secciones, por lo tanto es una curiosidad. Y vean también cómo hay algunos clubes, atención a lo que sería el resultado financiero, como el Mallorca, 14 millones de euros. Para tener un resultado financiero de 14 millones de euros, tendrías que tener por lo menos un cash de 140 millones de euros y te lo tendrían que retribuir muy bien. Vean cómo el Betis tiene 25 millones de euros de resultado financiero. Vean cómo el Zaragoza tiene 46,9 millones de euros y cómo el Racing de Santander 19,6 millones. Y les invito a que vean en estos clubes la última columna, que sería el BBI, que sería el Racing de Santander, ganó 11 millones de euros, el Zaragoza ganó 21 millones de euros, el Betis ganó 33 millones de euros y el Mallorca ganó, por ejemplo, 2,9 millones de euros. Con lo cual, quiere decir que aquí hay algo que no me acaba de cuadrar. Como es un club que gana 10,7 millones de euros, resulta que está arruinado y que los futbolistas saltan al campo y que no juegan porque no cobran y porque no cobra nadie, con lo cual es una vergüenza. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir simplemente que la normativa contable aquí también defeca. ¿Por qué? Porque resulta que hubo un iluminado de los que son los grandes doctos en materia contable, que dijo, ahora, con la nueva contabilidad, resulta que cuando hay una quita, el dinero que tú vas a dejar de pagar de la deuda en la suspensión de pagos, ya que se concurso de acreedores, ese dinero es un beneficio del ejercicio. Y yo dije, mentecacos, ¿cómo podéis decir esto? ¿Cómo podéis decir que se gana ahora un dinero, que ese dinero se va a ganar cuando se deje de pagar? Porque aparte del principio del deber hay un principio, que es el de correlación de ingresos y gastos. Y al final, ahora, ¿qué pasa? Que ahora ya tenemos el debate porque ya lo que es el punto de vista tributario han dicho, oiga, es auténticamente una frivolidad que se impute, que se reconozca como ingreso de golpe lo que yo voy a dejar de pagar en 10 años. Por el amor de Dios, hay algo que es el principio de la realización. Cuando yo dejo de pagar, entonces es el ingreso. Por tanto, fíjense bien que la normativa contable también tiene que cambiar. Bueno, yo voy acabando. Hay más cosas. Me sabe mal por el tema del tiempo. Yo no sé si me está esperando a mí, Raúl, ¿verdad? Porque nos vamos a Bilbao un momentito todavía. ¿Usted tiene controlador de radar o no? Está prohibido, pero no habrá ningún problema. Vamos a poner el inhibidor. Vamos a ponerlo. No, lo digo porque hay algunas curiosidades, como por ejemplo el coste del factor trabajo. Es decir, el coste del factor trabajo, que sería la suma de los gastos de personal y de la amortización de jugadores, esto me daría el llamado coste del factor trabajo y ver lo que me cuesta a mí el factor trabajo con los ingresos de explotación. Por tanto, fíjense bien que en el caso del Madrid, por cada 100 euros que se ingresa, se está gastando en coste del factor trabajo entre gastos de personal y amortización de futbolistas 64,5. En el Barça, 61. En el Valencia 79, en el Málaga 220, en el Atlético de Madrid 92. Esto queda de una manera más clara en lo que sería este gráfico, en donde fíjense bien que todos aquellos clubes que prácticamente superan o están en el 100% son clubes que han acabado o acabarán haciendo concurso de acreedores. Por tanto, quiero decir que tiene que haber una gran racionalidad en el fútbol. Hay más cosas que yo tendría que explicarles, pero me gustaría dedicar los últimos minutos, aquí están las cuentas de resultados de cada uno, a algunos pequeños aspectos. Primer aspecto, por ejemplo, aquí está el endeudamiento de cada club, tal y como pueden ver la deuda, el coeficiente de endeudamiento, creo que todos lo saben, es decir, lo que sería la comparación entre la financiación propia y la financiación ajena, tiene que ser de 1, es decir, se entiende que uno está, digamos, como bien parido, cuando tú de cada 100 euros que tienes, debes 50 y tienes 50 de patrimonio neto. Esto es estar bien parido. Y si estás con menos deuda, todavía estás mejor parido. Esto quiere decir que el endeudamiento tiene que ser de 1. Fíjense bien que hay clubes con 2,1, el Barça en negativo, ya se ha repuesto, el Valencia 6,6, el Atlético de Madrid 17,3 y, por tanto, quiere decir que el problema de los clubes españoles es el excesivo endeudamiento. Me voy a lo que sería alguna otra cuestión, para que ustedes lo vean, porque estos son los ratios más o menos típicos. Pero, por ejemplo, acá hay, para mí, la eficiencia televisiva. La eficiencia televisiva
de la plantilla deportiva de la Liga de las Estrellas, yo lo hago siempre comparando los ingresos por televisión respecto al inmovilizado intangible. Es decir, qué inversión he hecho en futbolistas, inversión neta, columna de la derecha, y cuánto ingreso por televisión. ¿Cuál es para mí el mejor club? El mejor club es aquel que con mínima inversión en futbolistas consigue más ingresos televisivos. ¿Es el mejor el Madrid? No, porque el Madrid por cada 100 euros que ha hecho de inversión en futbolistas solo ingresa 56,1. Vean, 283, 159. El Barça 143 por la cantera, 160 por televisión. Pero en cambio no son los mejores. El Osasuna es mucho mejor porque el Osasuna invierte en futbolista de la tierra y lo poco que genera de televisión le representa el 156%, el Athletic Club el 114% y el Rayo Vallecano el 245%, el Racing de Santander el 785%. Cuando vean un ratio que es tan bueno, tan bueno, tan bueno, no se crean que los niños vienen de París, sino que hay, digamos, otras historias, ¿eh? Me voy a la eficiencia comercial. ¿Qué es lo que hago aquí? Comparo también la inversión en futbolistas, la inversión neta, con los ingresos de marketing y otros. Y tal y como podemos ver aquí, ¿cuál es el club más eficiente? El Barcelona, porque el Barcelona por cada 100 euros de inversión en plantilla ingresa de marketing 143,7. ¿Qué quiere decir? Que, hombre, digamos, sacas más rendimiento a tus futbolistas que no otro club, que es en ese caso el Madrid, que ha fichado como muy caro. Me voy más allí. Me voy a la rotación, bueno, a la rotación de los activos estos que son los normales, los dejo, pero por ejemplo la productividad laboral de la Liga de las Estrellas. ¿Cómo establezco la productividad laboral? Comparo los gastos de personal con los ingresos de explotación. Y yo digo, por cada euro de gasto de personal, ¿cuántos euros ingreso? Vean que en el Madrid 2,19 y en el Barça 2,07. Por ejemplo, el Málaga 0,55. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que la productividad, donde el Mallorca 67 céntimos y el Rayo Vallecano 94 céntimos, plantilla barata. Bueno, les he dado una pincelada y ahora permítanme que antes de irme al menos les presente la final entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Lo digo porque esto es básico para que nos hagamos una composición de lugar. A ver, yo creo que está por acá. Es la final. Esta sería, no, esta no, a ver el otro, acá, esta es la Liga de ¿no? A ver acá, no, ¿dónde está este? Vamos a ver acá, esto yo tenía abierto, es la final de la Champions, es acá, lo digo porque lo vamos a ver de una manera rápida, pero también para que ustedes tengan una composición de lugar. El Real Madrid y el Atlético de Madrid, por primera vez en la historia, dos clubes de la misma ciudad disputan la final. Por tanto, quiere decir, estamos ante una gesta única y extraordinaria. Lisboa, 24 de mayo de 2014, Estadio da Luz. En el Estadio da Luz, a las 20:45, tendrá lugar la gran final. Por tanto, todos pendientes de la gran final. Vean que se enfrentan el Madrid a la izquierda, 853 millones de euros de activo al acabar la temporada 2012-2013 y el Atlético 576 millones. Una deuda de 541 Madrid versus 543 del Atlético de Madrid y un patrimonio neto de 312 Real Madrid versus 33 del Atlético de Madrid. Por tanto, ganaría de momento el Real Madrid. Me voy más allí, me voy a lo que sería la posición de balance. Activo no corriente, tiene más el Madrid que el Atlético de Madrid. Vean el activo corriente, 239-174, gana el Madrid, pero fundamentalmente, ¿dónde diría que hay un desfase mayor? Es acá. Es decir, en lo que sería la deuda a corto plazo en el Madrid, activo corriente, y la deuda a corto plazo en el Atlético con el activo corriente. Por tanto, tal y como pueden ver, en este aspecto gana el Real Madrid. Ingresos y gastos. El Madrid 519 millones de euros en la pasada temporada versus el Atlético 120. 484 millones de euros de gastos en Madrid versus 118 el Atlético de Madrid. Por tanto, quiere decir, los números parece que a nivel de explotación están mejor en el Madrid que en el Atlético de Madrid. Ingresos, atención ahí, vean en la parte blanca, 194 millones del Match Day genera el Madrid, 36 millones el Atlético de Madrid. Por televisión,
163 millones el Madrid, 46 el Atlético de Madrid, y por marketing 161 el Madrid, 38 el Atlético de Madrid. El Madrid es el club número 1 del mundo a nivel de ingresos por televisión y el Atlético de Madrid es el número, por ingresos totales, y el Atlético de Madrid es el número 20. Por tanto, van a disputar la final de la Champions el primero y el 20º. Esta es una curiosidad muy interesante. Es la primera vez en muchos años que un club que no forma parte de los top 10 de ingresos del fútbol europeo disputa la final. Siempre en los últimos años ha disputado la final un top 10. Por tanto, quiere decir que el Atlético de Madrid se ha infiltrado. La última infiltración que hubo fue el Oporto con el Mónaco en la temporada 2003-2004, que ganó el Oporto de José Mourinho. Vean el tema de los gastos. Sobre el terreno de juego habrá 246 millones de euros de gasto de personal en Madrid versus 64 millones en el Atlético de Madrid. Habrá 82 millones de amortización de futbolistas en el Madrid versus 24 del Atlético de Madrid. Y habrá de gastos como entre otros el papel higiénico, 156 millones de euros en el Madrid versus casi 30 del Atlético de Madrid. El Madrid gana 35 millones de explotación, el Atlético gana 2. Pero el Real Madrid tiene de gastos financieros 8 millones, de coste financiero neto 8 millones de euros, gana 27 de ordinario. Y el Atlético de Madrid, como tiene un coste financiero elevado, ¿qué pasa? Que los 17 millones se borran los dos y nos queda menos 15 de ordinario. ¿Qué hace el Madrid? El Madrid aquí hace alguna venta de jugadores, en 2012-2013 no hay permuta, y gana 48 millones antes de impuestos. ¿Qué hace el Atlético de Madrid? Vende jugadores para de esta manera también intentar equilibrar las cuentas. Si comparamos los ingresos de explotación con la deuda total, en el Madrid los ingresos cubren el 96% de la deuda. ¿Y cuánto en el Atlético de Madrid? El 22%. ¿Qué pasa con el cash flow, el dinero que genera al final una entidad? Vean que el cash flow, es decir, el dinero que le sobra después de cobrar todos los ingresos y de pagar todos los gastos, en el Madrid son 131 millones que le cubren el 24% de la deuda. Y en el Atlético de Madrid, 27 millones que solo cubren el 5% de la deuda. ¿Qué pasa con el coste del factor trabajo? En el Madrid, 519 millones de ingresos, el coste del factor trabajo, gastos de personal más amortización, 328, el 63%. En el Atlético de Madrid, 88 millones sobre 120 representan el 73%. Bueno, que a partir de aquí habría balances y cuentas de resultados. Les he metido una paliza de padre y muy señor mío, más o menos están situados. Si hay alguna duda, yo ahora estoy a su disposición. José Luis, gracias por haberme escuchado. He metido paliza aquí tremenda y grande.